Bueno, a comenzar. A mí me gusta mucho salir y caminar, pero me dicen que no camine tanto. Tal vez por la experiencia que tuve como profesor del SENA, siempre me gusta investigar en diccionarios y desde luego en la Biblia también. Y el tema de hoy tiene mucho que ver con la palabra fe y con la palabra creer. Y nos vamos a dar cuenta que son casi sinónimos. Fe y creer. Habíamos dicho en otra ocasión que la fe es un don de Dios. Al menos la fe que nosotros tenemos en cuestiones teológicas es una fe que tiene que ser dada por Dios. No es una cuestión nuestra. Y la otra fe es la fe natural, por así decirla. Yo tengo fe en que si viajo de Sogamoso o de Bogotá a Barranquilla en avión, el señor que está conduciendo el avión sabe de eso. Y si no, yo no me montaría en un avión por nada del mundo. Yo sé que es un piloto graduado, que ha estudiado, que ha sido experimentado en cuestión de vuelos y tengo esa fe natural en él. Pero esa fe no es la misma fe que Dios nos da. Les pido el favor de que pongan mucha atención. El mensaje de hoy, como todos los mensajes que vienen de la palabra de Dios, son mensajes especiales para nosotros los, los creyentes. Para los no creyentes les importa, perdón la expresión, un comino escuchar la palabra. La escuchan, la oyen, pero llega por un oído y pasa derecho por el otro. Sale. Bien, voy a leer algunas de los apuntes que tengo acá. Siempre me gusta traer apuntes porque mi memoria a veces me puede fallar. Dice, tener fe en Jesús significa confiar totalmente en Él. Confiar en que realmente es el Hijo de Dios. Confiar en su poder, en su inteligencia y en su amor infinitos, lo cual incluye sus enseñanzas. Y ojo, porque esto de las enseñanzas no solamente es mirar la parte del Evangelio, que es el núcleo por el cual nosotros podemos llegar a aprender sus enseñanzas y desde luego a aprenderlas y practicarlas, no solamente aprenderlas. Hay muchas personas que leen la Biblia, que aprenden la Biblia de memoria, pero no practican. Entonces ese no es ningún cristiano. Creer es confiar libremente, sin que nadie nos presione a creer. Creer con gozo en el plan que la providencia de Dios nos brinda gratuitamente, como lo hizo Abraham. Abraham le creyó y por eso se llama el padre de ¿qué? El padre de la fe. Al igual que lo hizo también la Virgen María, cuando le creyó al ángel la palabra que traía de parte de Dios, que ella iba a ser favorecida. La fe es pues un acuerdo por el cual nuestra mente y nuestro corazón dicen su propio sí a Dios, confiando que Jesús es el Señor y sin, este sí transforma la vida, abre el camino hacia una plenitud de sentido para la vida, la hace nueva, la hace llena de gozo y de esperanza, de una esperanza fiable, no de una esperanza en la cual se dude. Tiene que ser una esperanza fiable. Queridos hermanos,
El tiempo en que vivimos requiere de hombres valientes y ese es el tema de hoy. La iglesia necesita de hombres valientes. No hablo de mujeres, de hombres valientes. ¿Por qué? Porque no se habla de mujeres y la Biblia no habla de la responsabilidad de la mujer. Pero sin embargo es la mujer la que muchísimas veces lleva la batuta en cuanto a la teología, en cuanto al conocimiento de Dios. Y gracias por ellas. Gracias porque si no las iglesias estarían casi que desocupadas. Hoy podemos contar aquí el número de mujeres y el número de varones. Y les aseguro que hay 3 veces más mujeres que hombres. Bueno, muy bien. El tiempo en que vivimos requiere de hombres valientes, de cristianos que estén aferrados a Cristo. Hombres que solo mediante la obra del Calvario, la expiación de Jesús, pueden ser reconciliados con Él. Para que esta obra de reconciliación sea eficaz, el ser humano debe recibirla por fe, pues sin la fe las personas están muertas espiritualmente, incluso bajo la dispensación del Evangelio. Y aquí quiero hacer una aclaración. La persona puede venir a una iglesia evangélica donde se predique el Evangelio del Señor Jesucristo. La puede escuchar, pero si no la practica, no tiene absolutamente ningún valor. Luego, el solo pensar que venir a la iglesia ya me salvé, no es cierto. Pensar que yo doy el diezmo y con eso me salvo, no es cierto. Pensar que yo soy una buena persona, buen vecino, buen padre, buen esposo, no basta para la salvación. La salvación tiene que ver directamente con lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y para que de ahí en adelante nosotros también podamos, con la doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo, aprender la doctrina que se da en este momento acá en nuestro grupo cristiano, en Montesión, los miércoles. Importantísimo que nosotros seamos discípulos del Señor. Ninguna persona que no sea discípula caminará con Cristo. Los discípulos caminaron con Cristo. Los discípulos estuvieron atentos a lo que el Señor les decía. Y aún con todo eso, hermanos, 3 años. Lo que cuentan los historiadores es que los primeros que acudieron al Señor Jesucristo fueron Pedro y su hermano. ¿Cómo se llama? Andrés. Y después Mateo. Pero algunos llegaron hasta 6 meses después de los primeros. No todos llegaron al tiempo. Pero el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos durante 3 años. Y aún con ese tiempo, 3 años, la mayoría de ellos, casi todos, excepto uno, casi todos todavía no entendían perfectamente qué era el reino de Dios y qué clase de rey era el Señor Jesucristo. Todavía ellos tenían la viva esperanza de que iba a haber una libertad del pueblo de Israel a través de un Dios humano. El Señor Jesucristo era humano, pero que el reinado también iba a ser por manos humanas. Y estaban completamente equivocados, a pesar de que el Señor Jesucristo les había dicho que mi reino no es de este mundo. Ellos no entendían todavía eso. Y nosotros vemos el caso de cuando el Señor es llevado al monte Calvario. ¿Qué hacen los discípulos? Salieron corriendo, asustados, porque vieron eso del reino como que hasta aquí llegó, porque si lo matan, ¿qué hacemos? También a nosotros nos van a matar.
Y quedó uno solo, el más joven de todos, según la historia. ¿Saben quién fue? El apóstol Juan. Parece que el apóstol Juan era un muchacho, según dicen algunos historiadores, o un historiador que comenta la biografía de él, de no más de unos 18, 19 años de edad. Y fue el único que permaneció al pie de la cruz y que estuvo también, parece que tenía un familiar allá no sé si con Herodes era tal vez, y le dejaron entrar a veces al patio. De tal manera que salieron corriendo asustados. La única forma como ellos pudieron asegurar y recordar inmediatamente todas las palabras que el Señor Jesucristo les había dado fue el día de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo y se apoderó de ellos, porque esa fue la promesa de Dios. Si eso no hubiera ocurrido, y perdóneme acá, de pronto eso ya es palabra mía, no es una posibilidad de la Biblia. La Biblia no da posibilidades, la Biblia da cosas exactas. Que hubiera habido la posibilidad de que eso no se cumpliera, pues para nosotros ya es completamente irreal, ¿no? Porque eso sucedió. Pero la gente se le fue. Y eso pasa hoy en día con muchísima gente que escucha el Evangelio. Lo escucha y lo escucha y lo escucha, sobre todo grandes iglesias. Pero esas grandes iglesias todavía no tienen conocimiento de Dios. Pueden ser muy religiosas. Pueden ir a la iglesia y alabar y levantar sus manos y estremecerse y hacer cantidad de piruetas, digo yo. Y demostrar exteriormente que aman a Dios. Pero el Señor les dice, mire, ustedes levantan la voz, oran, cantan de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, de eso tenemos que estar seguros. Por eso titulaba yo este pasaje, se necesitan hombres valientes, hombres que permanezcan. Actualmente hay una gran falta de hombres que cuenten la historia de Cristo crucificado. Y muchos motivos presionan esa falta en nuestro corazón. Piensen en cuántas voces se mezclan en una sola diciendo, ¿y quién irá por nosotros? Hay una frase del profeta Isaías que él contesta, envíame a mí. Y no dijo nada más. No le puso condiciones a Dios. No le preguntó por qué me envías, para qué me envías. No le preguntó a dónde lo enviaba, sino que él inmediatamente en su fe tenía que a donde Dios lo enviara, a quien lo enviara, a personas que él le predicara, era Dios quien lo mandaba. Y eso estaba bien. ¿A quién qué? ¿Quién irá por nosotros? Eso está en Isaías 6, 8. ¿Cómo pueden ver las preciosas sangre de Dios, cada gota de sangre de nuestro Salvador, hacerse disponible para salvar las almas de los hombres, a no ser que labios amorosos vayan por nosotros para reclamar por derecho a aquellos que han sido redimidos por su sangre? La sangre de Jesús clama desde la tierra como la de Abel. Dice, ¿a quién enviaré? ¿No se une también el propósito del Padre Eterno con la voz solemne de esta demanda? El Señor ha decretado que una multitud
tenga vida eterna. Pongamos la atención a esta última parte. Hay un decreto de Dios, eso está consignado en la Biblia, que dice que multitudes, está en Apocalipsis, que multitudes que van a escuchar el Evangelio, lo van a estar alabando a Él. Ahora, para que esas multitudes sean una verdad, se necesita quien lleve el Evangelio. Y los encargados de llevar ese Evangelio son hombres valientes. Son hombres valientes. El Señor ha decretado que una multitud tenga vida eterna, Apocalipsis 7:9. Él ha planeado, con un propósito que no se puede cambiar ni frustrar, que una multitud de personas que ningún hombre puede enumerar será la recompensa de las penalidades o sufrimientos del Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo no murió, por así decirlo, de balde. No murió sin un propósito específico. Y es un propósito dado por su propio Padre. Entonces el Señor Jesucristo no dudó en ningún momento de poner su vida para que por medio de su vida y de su muerte, por medio de su muerte, muchos fueran salvos. Dice multitudes. Y nosotros debemos estar contentos por eso. Porque si dijera que Dios espera muy poquitos, podríamos pensar, ¿y entonces estaré yo entre esos poquitos? Pero no, son multitudes. Pero para que haya esas multitudes, tiene que haber heraldos de Cristo, ministros del Señor Jesucristo que lleven el Evangelio a todas las latitudes del mundo. Y entre esas, los más cercanos son los familiares, nuestros familiares. Eso cuesta. Y ya vamos a ver en qué sentido cuesta también. Pero ¿cómo se pueden cumplir estos decretos a menos que se predique el Evangelio? Porque es por medio del Evangelio del Señor Jesucristo y solo de Él que esa salvación puede llegar a los hijos de los hombres que están perdidos y sin esperanza. El clamor de la cruz apela a nosotros para declarar el sacrificio de la cruz. Los pecados humanos, aunque nos parezca extraño y horrible, nos sirven de argumento para proclamar el Evangelio. Desde luego, si no existiera el pecado, ¿qué argumento tendríamos nosotros para predicar un Evangelio de un hombre que dio su vida por nosotros? No habría motivo ninguno, ¿cierto? Si no hubiera pecado, pero hay pecado. Y el pecado es la más horrenda, pero la más horrenda y terrible enfermedad que puede tener un ser humano en todo el universo. El pecado es el peor de todos. No es el adulterio, no es el robo, no es nada, es el pecado. Pero todo eso que yo he nombrado es parte del pecado. Así como la mentira que llamamos piadosa. Esa mentira que llamamos piadosa también es un pecado. Y uno con mucha regularidad, yo diría que a veces con constancia, cae en pecado. Yo a veces digo una mentira y me acuerdo. Y eso es como si yo estuviera robando o estuviera negando al Señor. Porque una mentira también es pecado. Bien. Es doloroso, pero para muchos de nosotros, escuchar cantidad de pastores predicando un evangelio falso, pero muy atractivo, porque el mensaje satisface el ego de los asistentes, pero jamás cambiará su naturaleza pecaminosa. Podemos mirar esto en Gálatas 1, del 6 al 8. Cuando vemos que las herejías de los hombres desvían al pueblo de Dios porque usurpan el trono del Altísimo, escuchamos una voz
de alto clamor que dice: ¿y quién irá por nosotros? Los hombres están yendo a las tumbas, muriendo en sus delitos y pecados. Efesios 2, del 1 al 10. Vamos, por favor, voy a pedirle, Luisito, léenos Efesios. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos en ese trozo de las Escrituras que nos habla dónde estábamos nosotros, en qué situación nos encontrábamos. Y es bueno que al final el apóstol Pablo nos dice: pero gracias, ¿a quién? Gracias al Señor Jesucristo, ya no somos así. Por eso yo siempre estoy hablando, y eso primeramente para mí, y me encuentro con muchísimas cosas que no deben ser, con muchas cosas. Debemos hacer cada segundo de mi vida un examen de lo que yo soy, de lo que hago, de mi mentira, de mi falsedad. Y veo que todavía me falta mucho acercarme a un Dios santo, santo, santo. Y sin embargo a veces sacamos pecho, o yo saco pecho, no, yo llevo la palabra, yo hablo. Y yo le pido al Señor, con mucho temor, que la palabra que salga de mi boca sea palabra de Él y no mía. Porque la palabra de mía podría mentir mucho, pero es palabra de Dios, hermanos. No crea que la palabra que predica un predicador, perdóneme la redundancia, de sana doctrina, es porque está cargado con alguien. No, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora, el predicador no sabe, de la gran mayoría de la gente, de los hermanos que se reúnen, quienes tienen un corazón limpio, sincero, quienes tienen la esperanza de un Salvador, quienes han confiado plenamente en ese Dios que hizo ese plan tan maravilloso, y quienes no. Es muy difícil, es muy difícil. Tan difícil que no es posible. El mismo Señor Jesucristo lo asegura. Les está hablando y de pronto uno de los apóstoles le dice: oiga, Señor, entonces les está hablando del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan? Y ya sabemos los que vamos los miércoles ¿al qué? Al discipulado, sabemos qué es el trigo y la cizaña. Y tal vez allá dijimos que son dos plantas muy parecidas, su semilla es muy parecida, y que es muy difícil, distinguir el trigo de la cizaña. Y el apóstol le pregunta al Señor Jesucristo: bueno, cortamos la cizaña de acá, refiriéndose al Señor Jesucristo, al trigo, a aquellos realmente redimidos, y a la cizaña, a los no redimidos, a los que asisten, pero que su fe no es una fe salvadora.
Y les dice, no, no corten el trigo, porque al cortar el trigo ustedes pueden cortar la cizaña. Entonces, hemos hablado, así como cortan el trigo, pueden cortar, cortan también, cortan la cizaña, pueden cortar también el trigo. O sea, con uno se van, se pueden ir los otros. Y así pasó, a mí me pasó eso. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dice, cuidado con ellos. No corten todavía la cizaña porque pueden dañar también el trigo. Me hace recordar este amor de Dios, una leyenda que hay, la puedo comentar así a grandes rasgos. La leí primeramente hace como unos 5 o 6 meses. Y les cuento que se la leí a mi esposa, se la leía a mi hija, a Sonia. Siempre que yo leo algo, me voy para la cocina, ellas están allá ocupadas y yo les leo. Y cuando estaba terminando la lectura, no pude seguir. Me cogió un llanto terrible. Y resulta que ayer, escuchando a un pastor presentando a otro pastor de sana doctrina, dice, mire lo que le pasó a este pastor. Leyendo este caso, que es una leyenda, no es cierta, pero es una especie de comparación. Dice, una madre con su hijo, estaba la madre sola, y su hijo, un muchacho bien, pero de pronto ya cuando entró a la edad de los 18, 19 años, este hijo se desvió de la verdad y se enamoró de una mujer de mala reputación, de mala vida. Y se enamoró entrañablemente. Y este hijo comenzó a estar con esta mujer y a emborracharse, y, en fin. Y el pastor que cuenta esto dice, mire, este pastor estaba leyendo esa parte. Y cuando llegó a lo último, le pasó lo mismo que me pasó a mí. Se puso a llorar y no pudo seguir. En el cuento, en la leyenda dice que esta mujer, la novia o la amante del muchacho, le cogió fastidio a su, entre comillas, suegra, porque la suegra siempre le decía al hijo que esa mujer no le convenía, porque era una mujer de una vida fácil, que no quería que estudiara, que ella no era lo que él merecía. Sin embargo, él continuó y la mujer, la amante, le decía que o su madre o ella. Y para esos dos aspectos, o esas dos posibilidades, perdón, él tenía que tomar una decisión, que era bueno que su madre desapareciera. Entonces comenzó a decirle que atentara contra la vida de la mamá. Y vivían cerca. Dice, una noche él llegó borracho, bastante borracho, y la mujer comenzó a decirle eso. Y fue tanta la instigación que le hizo que él se fue a la casa de la mamá y de una manera atroz la mató por muchas puñaladas, tanto que le sacó el corazón. Y cogió el corazón sangrante y se lo llevó a la amante. Cuando él salía apresuradamente se tropezó y se cayó. Y cayó encima del corazón. Y escuchó la voz del corazón de su madre que le decía, hijo, ¿te lastimaste? Y dice, el amor del padre es 1000 veces mucho más grande que el amor de esa madre o ese corazón de la madre. A mí me hizo llorar y me hace llorar todavía. ¿En qué nivel tenemos nosotros de consideración? ¿En qué nivel tenemos el amor del Señor Jesucristo? El amor del Padre, el amor del Espíritu Santo por nosotros. ¿En qué nivel lo tenemos? A veces consideramos que eso como que no tiene mucha importancia.
corazón de la madre diciéndole al hijo: hijo, ¿te lastimaste? Los hombres en su naturaleza caída mueren en la oscuridad sin que los alumbre un solo rayo de luz de esperanza. Ninguna luz del Señor jamás resplandece sobre sus rostros. Para estas almas moribundas debemos administrar misericordia, y por esto la iglesia del Señor Jesucristo necesita hombres valientes, entregados de lleno al Señor, para que de sus bocas brote la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Hombres de corazones sinceros, de almas limpias, hombres que no escondan pecados no confesados, pues a Dios nadie lo puede engañar. Gálatas 6:7. Se necesitan hombres santos para que estas almas puedan ser, para que estas almas no puedan ser arruinadas para siempre. Se necesitan para que puedan ser liberadas de la basura de su corrupción y ser unidas con los nobles redimidos por Jesucristo. Entonces la pregunta sigue todavía al aire. ¿Quiénes irán? ¿Quiénes serán los escogidos? ¿Quiénes serán el objeto de mi amor eterno? Y por consiguiente recibirán esta gracia y esta misericordia para que les cuente a otros de las inescrutables riquezas de Cristo. Amados hermanos, qué misericordioso es que para nosotros los redimidos esto ya no sea una pregunta, porque la eterna misericordia se ha establecido soberanamente en nosotros, no por algo bueno en nosotros, sino simplemente porque Dios así lo quiso. Nos ha seleccionado para que produzcamos frutos en su nombre. Escuchemos con mucha atención y oigamos la exposición que el Salvador hace de ella. Dice: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y para que ese fruto permanezca. Juan 15:16. Los obreros del Dios divino y del Dios vivo son un pueblo escogido por el mismo Señor. Él envía a quien quiere. Él escoge a un hombre sincero, arrepentido de su vida pasada, de ser esclavo del pecado a ser esclavo del Señor Jesucristo, y no a otro, y en todos los casos ejerce su voluntad soberana. La historia de Isaías es un ejemplo de la que muchísimos obreros cristianos verdaderos pueden esperar. Isaías fue enviado a predicar una verdad poco placentera, porque esta verdad es poco placentera. Repito, Isaías fue enviado a predicar una verdad poco placentera, pero un verdadero hombre de valor fue muy atrevido al predicarla. Si usted ha sido llamado por Dios para predicar, para enseñar o lo que sea, recuerde que las cosas que tiene que predicar o enseñar no serán agradables por sus oyentes. Dice: sea despreciable, ponga la atención a esta parte, sea despreciable, en otra versión dice sea deleznable, y deleznable quiere decir despreciable. Sea despreciable el hombre que desea hacer que la verdad sea más aceptable a la mente no santificada. Es decir, aquellos pastores que predican el evangelio de la prosperidad. Sean deleznables, sean rechazados
dice la palabra del Señor. Sean rechazados los mentirosos. Y me acuerda un pasaje que sucedió entre el rey Josafat y Acab. El rey Josafat era el rey de Judea, cuando estaba dividido el reinado, perdón. Era rey de Judea. Y Acab era el rey de Israel. Josafat era un hombre noble, servía a Dios con algunos problemas también de por medio, pero Acab era tremendo. Acab no respetó jamás a Dios. Y él tenía que ir a combatir contra un pueblo y llamó a Josafat, al otro rey, y le dijo que si él estaba de parte, que iban a combatir ese pueblo y que habría fruto para ambos. Que sus profetas, 400 profetas, no profetas del Señor, profetas nombrados muy seguramente por Acab. Acordémonos que esto tiene que ver mucho con la reina esa de los otros 400 profetas, ¿se acuerdan? De Jezabel, pero no son los mismos. Si ustedes leen la palabra, no son los mismos. Y él consulta, Acab consulta con los profetas, con los 400 profetas, y todos le dicen que suba a combatir a ese pueblo, que Dios le va a dar el triunfo. Y entonces cuando habla con Josafat, le dice a Josafat, el rey de Acab le dice a Josafat, le dice: oiga, usted no tiene un profeta que hable de su Dios, del Dios verdadero. Dice: claro, yo tengo a Micaías. Y él le va a decir lo que Dios le dice a Micaías. Y mandaron por Micaías. Micaías se encontraba encarcelado, porque el rey Acab lo había encarcelado, porque le dijo a Josafat, le dijo: ese profeta todas las veces me dice todo lo contrario de lo que me dicen mis 400 profetas. Y yo ya no me lo aguanto. Dice: pero él le dice la verdad, le dijo Josafat. Lo llamaron, estuvo frente al rey, le dice: bueno, ¿qué hacemos? Vamos a pelear contra ese pueblo. Y él les dice lo mismo que los 400 profetas. Dice: sí, vaya que ustedes van a tener el triunfo. Pero eso como una cuestión, ¿cómo pudiéramos calificarla? Es una mentira. Sí, es una mentira. Pero el Señor le dijo que dijera eso. Sí, vayan, ustedes van a tener allá. Entonces cuando Josafat le dice, el rey Josafat, el rey de Judea, le dice: ¿eso es lo que Dios le dice? Dice: pues sí, pero sin embargo yo tuve una visión y vi al pueblo de Israel, al pueblo del rey Acab, que salieron corriendo y perecieron, y el rey Acab pereció. Entonces Acab le dice: ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Todo siempre es en contra mía. Y de todas maneras lo hicieron, y de todas maneras Acab pereció, y pereció por una flecha que un arquero mandó sin apuntarle a nadie, y le cayó a él y lo mató, a Acab. E Israel, mucha gente de Israel fue exterminada. Entonces fíjense cómo Dios usa a veces su palabra para que el pueblo se dé cuenta que el amor de Dios es un amor infinito y que jamás lo va a cambiar. La historia de Isaías es un ejemplo de lo que muchísimos obreros cristianos verdaderos pueden esperar. Jesús fue enviado a predicar, Isaías fue enviado a predicar una verdad poco placentera, pero para un verdadero hombre de valor fue muy atrevido el predicarla.
Si usted ha sido llamado por Dios a predicar, a enseñar o a lo que sea, así sea limpiar las sillas, recuerde que las cosas que tiene que predicar o enseñar no sean agradables para sus oyentes. Y dice entonces, sea despreciable el hombre que desea hacer que la verdad sea más aceptable a la mente no santificada. Es decir, ablandar y cambiar el evangelio. ¿Cómo podemos nosotros cambiar el evangelio, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros cambiar la primera parte del evangelio que nos dice que Dios encarnó a su Hijo, Señor Jesucristo, en una virgen? ¿Cómo lo podemos cambiar y decir que eso no fue cierto? ¿Cómo podemos cambiar el hecho de que el Señor Jesucristo nació como un niño en un pesebre y que en su vida, en su trayectoria de vida, predicó la verdad? Siempre contra la maldad y siempre a favor de su Padre, que era la parte opuesta de la maldad, la santidad, lo bueno. Eso fue. ¿Cómo cambiamos eso? Tendríamos que desaparecer la Biblia y tendríamos que de la Biblia desaparecer por completo al Señor Jesucristo y posiblemente a Dios también, porque diríamos Dios es un mentiroso. ¿Cómo podemos cambiar la otra parte siguiente del Evangelio? Que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Antes de eso, tuvo un sufrimiento físico terrible. Ustedes saben que a él lo martirizaron los soldados. Hasta llegaron a ponerle una corona de espinas. Hay un escritor que dice que esa corona era confeccionada por una mata que produce unas espinas a veces hasta de 10 o 12 centímetros de larga. Y es una espina supremamente dura. Y dice que al Señor Jesucristo, cuando le clavaron eso con un bastón, le dieron en la corona, y que algunas de esas espinas se le enterraron aquí en esa parte de la ceja y le salían y no lo dejaban ver. El sacrificio fue terrible. Lo escupieron, se orinaron en su cara los soldados, lo humillaron hasta lo sumo y no dijo nada. No abrió su boca para maldecir, jamás. Por el contrario, en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo le dijo al Padre: Padre, no tengas en cuenta, porque no saben lo que hacen. ¿Fue ese el mensaje del Señor o no? ¿Es esa la misericordia de Dios o no? Miremos hacia la misericordia de Dios. ¿Dónde estábamos y dónde estamos ahora? Por la misericordia de Dios y nada más. Ese fue un sufrimiento terrible, emocional y físico, pero el sufrimiento más grave que el Señor Jesucristo padeció fue en la frase que él dijo, también en la cruz del Calvario: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ningún pecado nos hará sufrir tanto como el abandono de Dios hacia nosotros. Y en la muerte eterna eso es lo que sucede. No sabemos cómo será realmente el cuerpo de los perdidos, porque también van a resucitar. Cuando habla la Biblia de un lago de fuego, realmente no es que sea un lago de fuego. Ese fuego del cual va a padecer, por así decirlo, la gente que se pierde, es la ausencia de Dios. Dice un cristiano que ha estudiado mucho la Biblia, dice: cuando vaya allá, posiblemente esa gente perdida puede coger como si fuera una gelatina
las nieblas en que vive. La niebla. Es decir, la oscuridad en que va a vivir es terrible. Donde no puede hablar con nadie, donde no hay nadie, ni hijos, ni esposa, ni nada de eso. Donde no hay ni siquiera un animal que lo pueda distraer, una cucaracha, una pulga o lo que sea. Sino que está completamente en la oscuridad, alejado de Dios y alejado del resto en el universo. Y el Señor, por eso fue que su exclamación fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esa exclamación lo hizo desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque en su humanidad Él llevaba en ese momento mis pecados y sus pecados, no otra cosa. A Él no lo mataron por política, ni por ser rico, ni por ser pobre. Lo mataron por hablar la verdad de un Dios que ama a un pueblo que se arrepiente. Por eso fue que lo crucificaron, no por otra cosa. Eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Todos los discípulos, con excepción de Juan, todos murieron asesinados de diferentes maneras. Unos en la hoguera, otros, como el apóstol Pablo, guillotinados, parece, quitaron la cabeza. Otros colgados, ahorcados. Otros prendidos como llamas, como antorchas, perdón, en llamas. El único que murió de viejo, de longevo, fue el apóstol Juan. El escritor del Evangelio de Juan y el escritor de otro libro. ¿Cuál otro libro? Las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. El Apocalipsis. Ahora, si ajusta sus palabras o esconde la verdad del Evangelio que Dios le ha dado aún en el menor grado, si tergiversa esas palabras, ¿qué sucede? Esas palabras van a ser reemplazadas por otras, adaptarlas al gusto de la gente. Esa persona es llamada por el mismo Señor como un traidor y un cobarde. Para ver quiénes son en este momento los pastores que predican ese falso evangelio. Dice, pueden recibir el mensaje de Dios. Y Dios les dice que son traidores y que son cobardes. Los siervos de Dios deben recibir el mensaje de Él, y sea que las personas escuchen y obedezcan o se abstengan de hacerlo, tienen que darlo con el espíritu de Micaías, lo que les decía ahora el profeta de Josafat, con el espíritu de Micaías, quien juró, dice, vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso haré. Eso está en Segunda de Crónicas 18, 13, y se puede uno extender. Yo leí toda la historia, la he leído. Sin embargo, esta no es la tarea más difícil, pues la más dura tarea de toda persona que predica el Evangelio es esta. Pónganle atención. Tener que decirle la verdad desagradable a gente que está resuelta a no recibirla y que no le sacará ningún provecho, sino que la convertirá en su propia destrucción. Es cierto que Israel iba a escuchar la palabra a través de los profetas, pero iba para rechazarla y para rechazar desde luego todo lo que escuchaban de parte de Dios. ¿Será solo este el efecto del Evangelio? ¿Que se rechace la palabra? No. Ese no va a ser solamente el efecto del Evangelio. El efecto del Evangelio es que
si hay quienes prediquen el sano evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo, vamos a ver la profecía, no, el decreto de Dios, porque fue un decreto de Dios Padre, de que multitudes se salven. ¿Y eso está en manos de quién? De nosotros los hombres que asistimos a esta parte del cuerpo de Cristo. No está en las manos de las mujeres, aunque ellas conquistan más almas que los hombres. Escúchenme bien, hermano, esto no es un juego. Sin embargo, es cierto que Israel iba a escuchar, pero no todo lo que escuchaban no lo creían y hacían todo lo contrario. La predicación de la cruz. Mire, hermanos, aquí hay una cosa que es importante. La palabra de Dios habla de las hierbas amargas. Y las hierbas amargas, pregunto yo, ¿es bueno tomarlas o no es bueno? ¿Es agradable o no es agradable? ¿Es agradable? Uy, a mí sí no son agradables. ¿Cómo? No le entiendo. A veces, casi siempre. Casi siempre. Cuando llega eso a nuestra boca, la lengua y el gusto, pero resulta que esas hierbas amargas son las que curan las enfermedades. Tengan presente eso. Las hierbas amargas curan las enfermedades. Y en el Salmo 119 que hoy mencionaba Laurita, habla mucho de la palabra, es solo de la palabra, ¿sí o no? Y hay una partecita, no me acuerdo exactamente dónde, pero dice que esa palabra de Dios para nosotros es como una hierba amarga. Al principio. Y eso lo he comparado con mi vida. Al principio era eso, una hierba amarga, no me gustaba. Cosas que decían en el Evangelio o como doctrina del Evangelio, no me gustaba. Y yo decía, pero ¿quién le contó a ese predicador lo que yo hago? ¿Quién le contó mi pecado? Y esa fue la manera como el Señor llegó a mi vida. Pero resulta que después dice la palabra, cuando uno ya conoce un poquito, porque es un poquito así de Dios, dice que ya es como bálsamo. Dice que es como miel a mi boca. De amarga pasa a ser miel a mi boca. Hay que amar el Evangelio. Hay que amar la doctrina que nos demanda el Evangelio. ¿Les parece eso, hermanos? ¿Será mucho eso? Y eso es nada más y nada menos que para nuestra salvación. ¿En qué lado? Es decir, ¿en qué ala nos podemos nosotros ubicar? O amamos la palabra o la rechazamos. No hay otra. No hay intermedios. No hay grises ahí hay blanco y negro. No hay intermedios. O aceptamos la palabra y tenemos hombres valientes que vayan y prediquen a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a los compañeros de deportes, a los compañeros de ir a una loma a pasar 1 o 2 días allí a predicar el Evangelio. Y sabemos, muchos, en un principio oirán la palabra. Acuérdense ustedes del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le dio de comer a mucha gente? Que narre la Biblia. ¿Cuántas veces? 2, pero parece que fueron más.
2 veces. Y en una de esas ocasiones a mí me llama mucho la atención que leyendo yo la historia de la iglesia y especialmente la manera de vivir del pueblo de Israel. Los matrimonios en Israel tenían como mínimo unos 3 o 4 hijos. Había algunos que por problemas de salud tenían un solo hijo. Otros no tenían también hijos, tampoco tenían hijos. Pero las familias estaban compuestas por muchos hijos, a veces 10, 15, 20 hijos en Israel. Y la palabra dice que en una de esas ocasiones, en una reunión que hizo a campo abierto el Señor Jesucristo, había 5,000 hombres. Y la palabra es clara, dice, sin contar las mujeres ni los niños. 5,000 hombres. O sea que si esas personas tendrían un promedio de 3 personas, la esposa y 2 hijos, ¿cuánta gente había? Más de 15,000. Y si las familias eran de 7, ¿cuántas personas habría? Y le siguieron. Y le siguieron. Y muchos de ellos, el día que el Señor Jesucristo entró montado en un borrico a Jerusalén, le tendieron sus mantos, le decían, bienvenido, una palabra, ¿cómo es la palabra? Hosana, al hijo de David. Bienvenido el hijo de David. Y yo creo que hasta aplaudieron, porque se aplaude. Pero el día que el Señor fue a la cruz del Calvario, esa misma gente está diciendo, mátalo, mátalo, mátalo. Cuando estuvo ante Pilato le decía, mátalo, que vaya a la cruz. Esa misma gente. Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes con nuestras actitudes, hermanos. No caer en esa misma condición de esa gente. Y sé que no caeremos, porque el Señor, como contaba la vez pasada, nos ha dado los medios para perseverar en santidad, aún siendo nosotros carnales, aún habitando el pecado en nosotros. Pero decidamos que el 90% al menos de nuestras acciones, de nuestra manera de vivir, sean agradables a Dios, y que por descuido muchas veces caemos en pecado, pero no lo hagamos ya como una cosa premeditada, una cosa deliberada. Seremos una iglesia de mucho progreso, pero no me refiero tampoco a que haya muchísima gente, pero ese también es el objetivo, que venga más gente, pero gente que haya sido enseñada en el Evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos, no debemos, no podemos, no se puede decir, pero no debemos ir a la gente y decirle, ese problema que usted tiene con su esposo es terrible, pero nosotros en nuestra iglesia, no dicen la iglesia del Señor Jesucristo, en mi iglesia voy a orar por usted y voy a decirle a mis hermanos que oren por usted y por su esposo. Y ojalá usted también vaya a la iglesia y verá que las cosas van a mejorar. Y esa persona puede ir a la iglesia y durar 20 años sin arrepentirse. Y puede ser muy religiosa y levantar las manos y arrodillarse y hacer lo que sea. Hablar en lenguas. Pero si esa persona no ha sido una persona realmente arrepentida, no hay salvación. No hay salvación. Escúchenme bien eso, hermanos. Porque de lo contrario, entonces nosotros estamos jugando a ser iglesia. Y yo sé, como les decía la vez pasada, y de eso yo quiero estar seguro, que la mayoría de los que asistimos o estamos acá, somos gente que quiere en su corazón tener al Señor Jesucristo y amarlo, y amar a Dios Padre, y amar al Señor, al Espíritu Santo. Esa debe ser nuestra condición, nuestra manera de ser. La predicación de la cruz es un dulce aroma de Cristo, de una manera u otra.
Hermanos, ya para terminar, he de decir que ustedes, todos ustedes, me refiero a los presentes y también a los ausentes, han recibido una de las tareas más importantes que persona alguna haya podido recibir. Realmente somos privilegiados para llevar el nombre de Cristo y su obra a tantas personas que necesitan de Él. Somos los enviados del Señor y mi pregunta es si están dispuestos a ir en el nombre de Dios en su llamado diario y hablar de Jesús con los pecadores que están dispuestos a oír de Él. Pero recuerden también que esta tarea no es tan fácil y que necesita de gran tenacidad y paciencia, pero sobre todo a aquellos obreros que el Señor llame deben vivir vidas enteramente entregadas a Dios, estar en paz con Él, mostrando una vida ejemplar y un anhelo ardiente de compartir la verdad. Pero también recuerden el costo que se paga al proclamar el Evangelio. ¿Quién de ustedes tratará de enseñar a aquellos que le devolverán la enseñanza con burla e injuria? ¿Ustedes están dispuestos a recibir de los infieles maldiciones, palabras deshonestas o que en su propia cara les cierren la puerta en su nariz? Recuerden que al mismo Señor Jesucristo lo catalogaron como siendo el hijo del diablo. Pero si es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, quien los guía a esa tarea, tengan por seguro, nunca duden que habrá recompensa que jamás se dañará y que podrán dar infinitas gracias al Dios de la Biblia y a su amado Hijo, el Señor Jesucristo, y con la ayuda de ese Espíritu Santo podremos permanecer fieles a su llamado durante el resto de nuestras vidas. Amén. Gracias, Dios. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Porque lo que tú dices, Señor, es pura verdad. No podemos rechazar absolutamente nada de lo que tú dices, Dios. Perdónanos porque a veces nos olvidamos en ocasiones, Señor, de rendirte toda nuestra adoración. Pero, Señor, estamos aquí para decirte, Señor, que nosotros queremos ir. Que la iglesia, Señor, con todos nosotros como iglesia, comprendamos que es una tarea que sí o sí, nunca podremos decir no a tu palabra, porque tú ya nos has sacado de donde estábamos y en este momento somos heraldos tuyos, somos como esos soldados que defienden a una patria a pesar de que saben que pueden ir a morir. Tenemos que hacerlo, Señor, que no vivamos solamente, Señor, de las cosas que tú nos das, siempre agradecidos desde luego, pero no que vivamos y que te amemos porque nos das algo. Te amamos porque eres Dios. Te amamos porque eres el Cristo que dio su vida por nosotros. Por eso te amamos y todavía quedamos inmensamente endeudados contigo, Señor. Pero algún día, Padre Santo, veremos el fruto si realmente te obedecemos a ti. Gracias por tu amor y por tu misericordia una vez más. En el nombre precioso de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo.